Sencilla de la gente. Soy el padre Arturo Cornejo y les saludo aquí desde Chilpancingo. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre las indulgencias. ¿Qué son? A veces hemos escuchado que podemos ganar una indulgencia, que se necesita esto, que aquello. Vamos a ver qué se necesita y qué son las indulgencias y para qué sirven. No se pierdan su programa, La Fe Sencilla de la Gente. Bienvenidos. Este tema que les decía sobre las indulgencias es uno de los temas más complicados, se podría decir, de entender, o para muchos les salta como a la realidad lo que son las indulgencias. Fíjense nomás ustedes que este problema de las indulgencias fue el problema con Lutero. Ustedes se han de acordar del siglo XV por allá, cuando Lutero, siendo un sacerdote agustino muy santo, muy devoto, fue a ver a Roma lo que estaban haciendo el Papa. Estaban construyendo muchas iglesias muy ricas y muy hermosas a cambio de cobrar por las indulgencias. Dios te bendiga, querido hermano en Cristo Jesús. Te saluda Germán Rodríguez, evangelizador católico, desde aquí, de su canal El Corazón del Evangelio. Desde ahorita los invito pues a darle like al video para que YouTube lo extienda a más personas y más personas se sigan instruyendo en la palabra del Señor y sigan conociendo de nuestra fe, de la Santa Iglesia Católica. Yo sé que hay muchas personas que aún no conocen qué es una indulgencia, que para qué son, cómo se ganan, qué efecto tienen. Entonces, qué mejor que un gran sacerdote del Dios Altísimo, el padre Arturo Cornejo, nos explique qué son las indulgencias, para qué y qué nos dan. ¿Qué nos dan, verdad? Porque hay que tener algo bien en claro que para entrar al cielo tenemos que esforzarnos en esta vida por hacer el bien, esforzarnos por hacer la voluntad de Dios, ya que dice el Señor en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre. Entonces, pero ¿qué hacer con aquellas personas que no fueron, o nosotros mismos, ¿verdad? Que no somos dignos de entrar al cielo, pero tampoco para la condenación? Ahí es donde las personas van al purgatorio y ahí es donde entran las indulgencias para sacar a esas personas del purgatorio, ya que dice Apocalipsis 21:27, ¿verdad? Apocalipsis 21:27, miren lo que dice. Nada manchado entrará en ella, ni los que cometen maldad y mentiras, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, queridos hermanos, tengan por seguridad que más de alguno de nosotros fallamos todos los días, ¿verdad? Entonces, los invito desde ya a concentrarse, denle like al video, comparta. Vamos a aprovechar esta enseñanza del padre Arturo Cornejo. ¿Qué son las indulgencias? Vamos a ver. Entonces, esto le pareció algo muy malo a Lutero, algo abismal en contra de toda la enseñanza de Dios, y esto causó que Lutero se sintiera muy mal. Lutero era un hombre bueno, de hecho, él casi no cometía pecados, aunque pues sí cometía, pero vivía una vida de mucha santidad. Era un hombre que quería vivir de acuerdo a Cristo, era un hombre que buscaba el cielo, y que al ver tanto abuso o tan mal comprendido fue Lutero, que mejor Lutero se regresó a Alemania y va a comenzar a traducir la Biblia, y después se va a separar de la iglesia y va a formar una de las partes más serias de los protestantes, llamados los luteranos. ¿Y cuál fue el problema número uno? Las indulgencias. Por eso la iglesia, después de esta, va a haber una contrarreforma, porque Lutero va a hacer una reforma de lo que va a ser la iglesia, pues la iglesia va a hacer una contrarreforma. Y en la contrarreforma la iglesia va a enseñar específicamente qué son las indulgencias, quién las puede dar, para qué sirven y quién las puede recibir. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Estoy en un lugar haciendo un comercial. Fíjense que aquí hemos plantado más de 300 olivos, aquí en el Santuario de los Mártires, donde me encuentro como sacerdote encargado de la construcción, y estamos grabando por primera vez este programa para todos ustedes. Pero vamos al tema. Las indulgencias. Las indulgencias van muy ligadas al sacramento de la penitencia. Es decir, una persona que está en imposibilidad de confesarse sacramentalmente,
no puede lucrar ninguna indulgencia, ¿no? Se le dice lucrar para decir ganar la indulgencia. ¿Por qué? Porque las indulgencias también tienen que ver con parte del perdón de los pecados. Sin embargo, el único sacramento que existe para poder quitar el pecado de una persona mortal, capital o pecados reservados, es a través del sacramento de la penitencia que un fiel cristiano hace ante un sacerdote, ante un ministro de la iglesia. Igual el sacerdote tiene que confesarse, no nomás es el confesor, también un sacerdote tiene que confesarse con otra persona. Así que esto es muy importante que lo sepan. Una persona que lucra una indulgencia tiene varios requisitos. ¿Qué son las indulgencias? Las indulgencias son aquellas gracias espirituales que Dios le ha dado a la iglesia a través del Santo Padre, el sucesor de San Pedro, como la posibilidad de que una persona se le pueda borrar una cosa que se llama pena temporal. Y vamos a entrar al tema de lleno. Miren, las indulgencias, todo pecado que cometemos, sobre todo contra los 10 mandamientos de la ley de Dios, los 5 de la iglesia, o los 7 pecados capitales, incluso los veniales, todo pecado que cometemos tiene dos cosas que afectan al ser humano, al cristiano, al católico. Estas dos cosas a veces de las que no hablamos. Mucha gente piensa que porque va y se confiesa ya con eso queda liberada de todo pecado. Mal, eso no está bien. Eso no es la doctrina que la iglesia enseña. Los pecados, les decía, mortales, veniales, capitales, pecados reservados, tienen dos cosas que son como secuelas que cargan. Todo pecado mancha al hombre. Ustedes saben que una mancha en una ropa, sobre todo si son manchas fuertes como el mango, la jamaica u otras cosas que manchan muy fuerte como la grasa de un carro, pues está muy difícil quitar, ¿no? Bueno, pues todo pecado mancha al hombre en su santidad y en su relación con Dios. Una persona no se puede medir de lo cercano que está a Dios porque vaya mucho al sagrario, o no se puede medir una persona que sea muy buena porque ayuda mucho a la gente. Eso es parte de ser bueno, pero las personas que están más cerca de Dios son las personas que menos pecados cometen. Esto es muy importante porque mucha gente dice, yo le rezo a Dios, yo creo en Dios, yo estoy con Dios. Sí, tú lo dices con tu boca, pero tus hechos hablan de otra realidad. Es decir, una persona está más o menos despegada o pegada a Dios a partir de los pecados que ha cometido en su vida. Así que... Miren, yo creo que por si alguien no entendió lo que está diciendo el padre, ¿verdad? Que muchas veces hay muchas personas que quizás somos de misa diaria, qué bueno, o 3 veces por semana y el domingo, bendito Dios, qué bueno. El problema aquí es cómo estamos ante Dios, porque sí, nos gusta ir mucho a misa, bendito Dios, qué bueno. Pero si nuestro corazón sigue con ese rencor, sigue criticando a los demás, va a misa diario, pero no se le escapa criticar a los demás. Ese es el problema, queridos hermanos. O sea, no hay que confundirse. Se supone que el ir a misa todos los días es porque estás enamorado de Dios, y un enamorado de Dios ya no puede andar difamando a los demás, porque a Dios, ¿dónde se le ofende? En el prójimo. Por eso dirá el apóstol San Juan, el quien dice que ama a Dios, pero no ama a su prójimo es un mentiroso. A Dios hay que amarlo en el prójimo. Por eso Jesús insistía siempre cuando estaba con los apóstoles, ámense los unos a los otros como yo los he amado, como mi Padre y yo nos amamos. ¿Por qué? Porque allí está el reflejo del verdadero cristiano, del amor de Dios. O muchas veces se pueda caer en el error también, que dice, hoy peco, al cabo mañana me confieso, y eso no es así. Esto es lo que está tratando de decir el Padre con esto. Quizás sí rezamos todos los días, qué bueno, es parte de, pero el cambio, ¿dónde está? Sí, en verdad ya dejé de criticar menos a mi hermano, y voy luchando con esa inclinación a ser criticón, a ser chismoso, a ser metiche, a difamar, qué sé yo, tanta cosa. Me debe de llevar a ese cambio la relación que tengo con Dios. Sigamos escuchando. Pónganme mucha atención a esto que les voy a decir. Es muy importante precisar bien los nombres, porque luego la gente se confunde y empiezan a decir cosas que no. ¿Qué enseña la iglesia? La iglesia enseña que todo pecado tiene dos cosas. Una se llama la culpa personal.
Todos ustedes y yo sentimos culpa, ¿no? Por lo que hicimos mal. Y la otra se llama pena temporal. Es decir, las afectaciones que le causamos a otras personas a partir del mal, de la maldad o de las cosas negativas que hemos cometido. Muchas personas han de decir, bueno, pero a mí no me habían enseñado eso nunca, padre. Bueno, pero te lo estoy enseñando este día y esa es la doctrina que la iglesia enseña, no es lo que yo te quiero enseñar. Ahorita vamos a ver lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica sobre estos temas, sobre este tema de las indulgencias. Escúchenme bien, la pena temporal y la culpa personal son las dos manchas que causan todo pecado al alma de una persona. Y mucha gente se muere así, sin saber, nomás confesándose, pero no ganando indulgencias. Y por eso la necesidad tan grande de poder ganar unas indulgencias. Así que vamos a ir a un cortecito y vamos a continuar. Ahorita les voy a explicar qué es la pena temporal, qué es la culpa personal y cómo puedo quitarlas. Una está fácil quitarla, pero la otra no, ¿eh? Mucho cuidado. Muchas personas están en el purgatorio por esta situación. Esta pena temporal, así como le llamamos, la pena temporal es la gran culpable de que muchas almas estén en el purgatorio en este momento. Aunque pensamos que están en el cielo, no. La pena temporal es la causa y la puerta más grande del purgatorio. Vamos a un... Por eso dice San Mateo capítulo 5, versículo 25, para aquellos anticatólicos o para aquellos hermanos protestantes, pastores protestantes, que te vacilan mucho, que te critican mucho, nos critican mucho, que dónde está que dónde dice purgatorio en la Biblia, porque ellos buscan la palabra, ellos no buscan la doctrina, buscan la palabra no existe palabra purgatorio en la Biblia, está la doctrina, como dice Mateo capítulo 5, versículo 25, haciendo hincapié con lo que está diciendo el Padre, dice, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. Es decir, mientras estás en esta vida, estamos en un camino al juicio. Ahorita en esta vida, vamos por un camino al juicio, o sea, van pasando nuestros años, Dios nos está esperando, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Yo no sé si ustedes han escuchado a aquellos señores sabios, que sea tu abuelito, tu abuelita, que como dicen unas palabras que tienen mucho sentido. Cada día estoy con un pie ya en el panteón, sí, me voy acercando ya al juicio de Dios. Dice, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? ¿De qué cárcel está hablando Jesús? Llámale como quieras, Jesús dijo cárcel, llámale como quieras, lugar. La iglesia le puso purgatorio, ¿por qué? Porque es donde se va a purgar las penas. Y vamos a ver lo que dice Jesús aquí. Dice, ¿o prefieres que te que te metan a la cárcel, el juez te meta a la cárcel y los guardias que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Es decir, hasta que te has purificado completamente, hasta entonces vamos a salir de ahí, que ya hayamos pagado todo. Pero entonces aquí es donde, como está diciendo el Padre, aquí entra el sacrificio de la indulgencia que ganamos en esta vida para ir acortando esos errores que por ignorancia, por falta de conocimiento, no pudimos evitar o no supimos evitar, qué sé yo, no nos alcanzó la gracia por el pecado de purificar, pero tampoco fuimos merecedores del infierno, pero ni del cielo. Ahí es donde entra el purgatorio, o sea, donde tenemos que purgar nuestras almas. Jesús dijo la cárcel, tú ponle como quieras. Me refiero a los que son protestantes, que buscan la palabra purgatorio. Ponle otra cosa, al nombre otra cosa, un lugar de espera o lo que tú quieras. Pero hay un lugar donde vamos a llegar a purificar, a limpiarnos antes de pasar al cielo, porque miramos Apocalipsis 21, 27, nada manchado entra allá. Sigamos escuchando esa tremenda explicación del Padre. Corte y continuamos. Bueno, muchas personas podrán decir, bueno, ¿y en qué, cómo la iglesia puede saber que una persona puede ser perdonada de sus pecados o puede ser atada o sujetada a una pena en este mundo o en el purgatorio o en el cielo? Bueno, quiero leer con ustedes una parte del catecismo. El catecismo de la Iglesia Católica es como la doctrina
la doctrina oficial de la iglesia. Vamos a ir al número 1478. Fíjense lo que dice. Dice, las indulgencias se obtienen por la iglesia en virtud del poder de atar y desatar que le fue concedido por Cristo Jesús. Interviene a favor de un cristiano y le abre el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos para obtener del Padre de la misericordia la remisión de las penas temporales debidas por sus pecados. Por eso la iglesia no quiere solamente acudir a la ayuda de este cristiano, sino también impulsarlo a hacer obras de piedad, de penitencia y de caridad. ¿Qué es esto? Bueno, cuando ustedes han leído a lo mejor el capítulo 16 de San Mateo, ¿qué dice el capítulo 16 de San Mateo? Dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego le dice algo más, déjense de que el Papa, el sumo pontífice, el Papa Francisco, es el sucesor 266 de San Pedro. Pero no solamente es el título de sucesor de San Pedro, también es el dispensador de las puertas del reino de los cielos. Por eso San Pedro tiene unas llaves en la mano. No sé si ustedes en su iglesia, yo creo que sí, ven un San Pedro que tiene unas llaves en su iglesia, en sus manos, perdón. Bueno, pues el Papa Francisco, el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo II y los que vengan, tienen aquella facultad que Cristo le concedió a Pedro, donde le dijo, y esto es muy importante, le dijo, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Estas facultades qué son? Estas facultades son facultades espirituales. Es decir, el Papa, con esa autoridad que Cristo le concedió a él, puede dar indulgencias. Y las indulgencias sirven para borrar la pena temporal que todo pecado tiene cuando lo cometemos y aunque lo confesemos. Y esto es lo que quiero llegar con ustedes. Dice, puesto que los fieles difuntos en vía de purificación son también miembros de la misma comunión de los santos, podemos ayudarles, entre otras formas obteniendo para ellos indulgencias, de manera que sean libres de las penas temporales debidas por sus pecados. ¿Qué es esto? Bueno, a mí me ha tocado muchas veces que alcanzo a ir a confesar a una persona que está moribunda, ¿no? Y se muere y la gente dice, bueno, se alcanzó a confesar la señora, o mi tía, o mi mamá, o mi prima, ¿no? Se fue al cielo directo porque se alcanzó a confesar. No se fue directo. ¿Por qué? Porque la confesión absuelve de los pecados en general. Pero todo pecado tiene dos cosas, como les decía en el episodio pasado, en el corte pasado, pero también quiero especificarles muy bien. Todo pecado tiene algo que se llama la culpa personal. Y eso es lo que borra el sacerdote cuando te da la absolución. La culpa personal, ¿qué es? Es el dolor, la tristeza, es aquella culpa que tú sientes en tu corazón, en tu alma, en tu vida, porque hiciste un pecado. Por ejemplo, no ir a misa el domingo. Por ejemplo, hacerle daño a otra persona, hablar de alguien, ¿no? Por ejemplo, faltarle respeto a tu pareja siéndole infiel, etcétera. Es decir, esa culpa que tú traes aquí, la traes, por más que aparentes que tú eres fuerte y que no necesitas de Dios, no es cierto. Eso es la culpa personal, pero escúchenme muy bien. Cuando ustedes van con un sacerdote católico o un obispo, se confiesan y el sacerdote eleva las manos y te dice, Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo, bueno, pues te da la absolución. ¿Y para qué va a servir la absolución? La absolución va a servir para que tus pecados queden perdonados. Pero aguas. La culpa personal que tú sentías ya se borró. Te puedes sentir tranquilo, Dios te perdonó, Dios te absolvió. Pero viene algo más, la pena temporal. Y esa es la causante del purgatorio y del castigo para muchas personas. La pena temporal. ¿Qué es la pena temporal, padre? La pena temporal es aquel daño que tú le hiciste a otros, o le hicimos a otros, aquel daño que tú le hiciste a la naturaleza, a la creación de Dios, o al mismo Dios, con tus pecados. Por ejemplo, imagínense qué bonito sería. Vamos a ver algunos pecados. Hay algunos pecados que son las puertas abiertas del purgatorio. El pecado de robar, no robarás. El pecado de no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. El pecado de no jurarás en nombre de Dios en vano, etcétera. Esos pecados no solamente tienen una afectación para ti, también tienen una afectación para otras personas, o para Dios, o para la creación. Imagínense qué bonito sería que yo voy y me robo un dinero, ¿no?
Y luego digo, bueno, pues me robé un dinero, pero voy con el padre Arturo, que me confiese, le platico mi pecado, me confiesa y me voy feliz a mi casa. No, así no es esto. El pecado de robar es la causa número 1 de las personas que están en el purgatorio, purgando aquello que no devolvieron en esta vida. Así que escúchenme muy bien. Ustedes van, se confiesan, yo les doy la absolución, pero hay una pena que todavía no se puede reparar, la pena temporal. Es decir, el daño que yo le hice a otra persona. Hace un tiempo me hablaron de una casa para pedirme que fuera a confesar a una señora, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de algo que no existió, pero que puede existir, ¿sale? Entonces la señora me platica pues que cuando sus padres vivieron les dejaron un rancho muy grande, ¿no? Y ella, como era abogada, sus hermanos eran sencillos, eran de pueblo, no sabían nada, pues ella se adjudicó toda la herencia para ella y se quedó con todo el rancho. ¿Cómo ven ustedes? No les estoy hablando de nadie en particular, pero si ustedes conocen este caso, bueno, pues yo creo que hay muchos casos así, de sinvergüenzas que se han apoderado de algo que no les correspondía, ¿no? Entonces esta señora se quedó con todo el terreno, ¿no? Y ahora que se está muriendo, pues le habla al padre, Arturo o Juan, el padre que le caiga bien. Y ahí en la cama le dice, padre, perdóneme mi pecado porque me robé el rancho de mis hermanos. ¿Qué le tengo que decir yo? No, señora, no le hable al padre, háblele al notario público. Porque si usted se quiere ir al cielo, tiene que devolver lo que se robó. Porque usted le hizo un grave daño a sus hermanos y a sus familias. Porque eso no le correspondía solo a usted. Ay, padre, pero yo me quiero ir al cielo, perdóneme. Yo le puedo perdonar a la señora, ¿qué? La pena, la culpa personal, es decir, la tristeza que ella siente, el dolor, si es que lo siente, porque hay gente sin vergüenza que ni eso siente, ¿no? Pero ¿lo puedo perdonar yo de lo que se robó nomás así? ¿Qué creen ustedes? Que no. Porque la pena temporal solamente se perdona y se paga con 2 cosas. ¿Cuáles son las 2 cosas que borran la pena temporal? 1, las indulgencias, bien ganadas. Y la otra, el purgatorio, no hay más. Nada de que yo soy amiga del obispo y que yo soy amiga del cardenal y que yo soy amiga del papa y que conozco muchos sacerdotes. Eso no te va a dar el cielo, criatura. Tienes que ganar indulgencias o tienes que irte al purgatorio. Ustedes decidan. No estoy enojado, así soy de claridoso. Bien. Bueno, puso el ejemplo de lo que es robar, ¿verdad? Pero también hay por ejemplo, como dijo, también levantar falso testimonio, robar es un pecado grave, ¿verdad? Un pecado grave, como dijo el padre, que te abren las puertas para irte al purgatorio si no devolviste lo que te robaste o si no devolvimos lo que nos robamos. Dirán, porque aquí más de uno diga, ay, pero yo no he robado. Yo jamás he hecho eso en mi vida. Es que hay muchas maneras de robar. Yo no sé si entiendes qué es realmente robar. ¿Qué tal el robo cuando le robamos el tiempo a nuestros hijos, que pudiéndolos dedicarles tiempo para estar con ellos, para educarlos, para aconsejarlos? A lo mejor en lugar de usar ese tiempo, te vas y te metes por allá a las cantinas, al billar, le estás robando ese tiempo a tus hijos. También eso es robar. No tan solo agarrar nada malo ajeno, también eso es robar. A tu esposa. ¿Qué tal si tu esposa te invita, vamos a la misa el domingo y tú te vas pues ya con tus amigos? Le robas el tiempo a tu esposa en lugar de ir a la iglesia, dar gracias a Dios por todas las bendiciones. No, ya te desvió el Satanás, te llevó para otro lado. La difamación, el falso testimonio. ¿Cuánta lengua suelta hay en este mundo? ¿Cuántas personas han difamado a sus hermanos, levantando mentiras en contra de ellos, nomás para andar de en boca de la gente, cosa que no es cierto? ¿No han escuchado ustedes hablar mal de una persona, inventando que esa persona robó a alguien y cosa que no es cierto? O sea, la difamación, el falso testimonio. Y ya fuiste, te confesaste, ay, qué bonito, ya, no. ¿Cómo vamos a reparar ese daño de esa persona que hablamos mal? Eso es fe. Es más, es uno de los pecados también que Dios detesta, la calumnia, la lengua venenosa. ¿Cuántas veces nos hemos dejado quizá enredar y hablar mal de las personas? Y resulta que después te diste cuenta que eso no fue así. Ya te quedaste tranquilo, tranquila. Y mientras, ¿qué sucedió? Esa persona anda de boca en boca
Eso es un pecado muy grave, queridos hermanos, muy grave. Imagínate, mira, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que está haciendo un viento muy fuerte fuera de tu casa. Imagínate el peor viento, ¿no? Que está haciendo levanta basura para donde quiera. Un ejemplo. Agarra una gallina viva y quítale todas las plumas y échalas al aire a ver hasta dónde se las lleva. ¿Da? Las va a esparcir para donde quiera. Resulta que quieres otra vez reparar la pena. Agarra todas las plumas y vuelves a poner a la gallina. ¿Dónde agarras esas plumas y ya se las llevó al aire y ya no sabes a dónde están? Así queda la persona de desnuda, calumniada por aquellas malas lenguas que andan hablando en contra de su prójimo. Ah, pero ya me confesé, ya el Padre me perdonó. Sí, ya te perdonó el Padre, cierto, ya te quitó ese peso que traías de encima, pero falta el daño, falta reparar el daño que hemos hecho a esa persona de quien la difamamos. Y si no lo hacemos aquí, ahí es donde nos espera el purgatorio, como dice Mateo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Sigamos escuchando. Así que escúchenme muy bien. Vamos a ir a un cortecito y regresando vamos a ver cuáles son las claves y los requisitos para ganar una indulgencia bien, porque a veces no las ganamos bien. Mucha gente dice, ya gané la indulgencia. Empezamos con este cortecito y fíjense que les decía que las indulgencias, escúchenme muy bien, son parte del tesoro espiritual que Cristo le dejó a la iglesia. ¿Quién puede dar las indulgencias? ¿Quién la puede conceder? La puede conceder el Santo Padre de carácter universal, el Papa, y el obispo la puede conceder de manera ordinaria en su diócesis y solo lo que a su diócesis corresponda. Hay indulgencias que ya son permanentes, como por ejemplo las personas que visitan algún santo en su fiesta patronal, las personas que visitan alguna de las basílicas con ocasión de la apertura de un jubileo, las personas que peregrinan a un santuario donde se ha podido o se puede ganar indulgencia plenaria. Quiero decirles que las indulgencias borran la pena temporal, escúchenme bien, por eso esa señora que les dije que se confesó, pero se murió después, ¿no se fue al cielo? No, se fue al purgatorio, la libró de milagro. Al infierno no se fue, de puro suerte que tuvo la señora, pero del purgatorio no se libró. ¿Por qué? Porque la señora no regresó al rancho y por lo tanto en el purgatorio la van a hacer purgar aquel rancho que se robó. ¿Ya ven? No, pues si no, imagínense qué a gusto. Yo mejor voy y robo y luego vengo y me confieso con el Padre y ya todo borrado, todo acabado. No es así esto. Una persona que roba, una persona que levanta el falso testimonio sobre otro y no repone el daño que le hizo a la otra persona, también se va a ir al purgatorio si no gana indulgencia. Una persona que le hace un juramento a Dios y no lo cumple, también se va a ir al purgatorio a pagar ese juramento. Exacto. Miren, no recuerdo la cita, pero la palabra de Dios lo dice. Si has prometido algo a Dios, cúmpleselo. Cúmpleselo. Entonces, queridos hermanos, para que vean lo grandioso que tenemos en la Santa Iglesia Católica, queridos hermanos, lo grandiosísimo, la riqueza tan grande de la Santa Iglesia Católica, que no la hay en ninguna otra religión que fueron separadas por fundar su propia congregación, más para que se den cuenta. Es decir, es la única iglesia que está plena, por eso dice la palabra de Dios, está la plenitud. El amor está completa, no hace falta nada en la Santa Iglesia Católica. Están todos los medios de salvación, es decir, si no los queremos agarrar es por mensos, definitivamente por mensos. Pero Dios nos ha dado todo. Por eso decía San Agustín, el que te hizo sin ti no te puede salvar sin ti. Es decir, te hizo para Dios para hacernos, no nos pidió consentimiento, pero para salvarnos, y es decir, Dios nos hizo libre. Para que vean lo maravilloso de las indulgencias que nos acaba de explicar aquí este gran sacerdote del Dios Altísimo, el Padre Arturo Cornejo. Ojalá, y queridos hermanos, no nos dejemos engañar por aquellos hermanos protestantes que vienen con otra doctrina fuera de la Iglesia Católica, fuera de la doctrina de Cristo. Ellos dicen que todo pecado que te lleva a la condenación, cosa que es mentira. ¿Por qué? Porque ellos no creen en el purgatorio, ellos le creen al pastor, por eso a ellos no les conviene decirte que está la doctrina del purgatorio. Ellos nomás dicen que todo pecado lleva a la condenación y punto. Pero el apóstol San Juan en la primera carta, capítulo 5, versículo 16,
nos viene a decir otra cosa, nos menciona los dos pecados que existen, cosa que los protestantes dicen que nomás hay un solo pecado. Vamos a ver lo que dice. Dice, si alguno ve a su hermano en pecado, un pecado que no ha traído la muerte, un pecado que no ha traído la muerte, es decir, un pecado que no ha sido digno de la condenación, ¿verdad? Dice un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Es decir, aquí está la santa doctrina de la Santa Iglesia Católica, orar por las personas que murieron en pecado, pero no pecado de muerte espiritual, es decir, no pecado de condenación, porque el apóstol nos manda a hacer oración por estos hermanos, dice, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte, ¿verdad? Porque también hay un pecado que lleva a la muerte, es decir, a la condenación. Y no pido oraciones en este caso. O sea, por esa persona, desgraciadamente, ya no se puede orar. ¿Quiénes son? Solo Dios sabe, ¿verdad? Nosotros no somos nadie para juzgar. Dice, porque también hay un pecado que lleva a la muerte y no pido oración en este caso. Versículo 17. Esto es lo que los protestantes no ven, no les enseña su pastor. Les cega los ojos para que no vean este versículo donde el apóstol San Juan nos dice que hay dos clases de pecado. Dice, versículo 17. Toda maldad es pecado, como dicen los protestantes. Sí, es cierto, toda maldad es pecado. Dice, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte, ¿sí? No es necesariamente pecado que lleva a la condenación. Esto es lo que los protestantes no quieren que sepamos, no quieren que sepas, por eso se los digo aquí, porque estamos hablando para qué son las indulgencias, para sacar, como nos explicó este gran sacerdote, las personas que murieron en pecado, pero no pecado de condenación, pero aunque se confesaron, pero no repararon el daño que hicieron en esta vida. Por eso oramos y debemos orar por las almas del purgatorio, por aquellos que ya murieron, porque un día nos va a tocar estar allá. Ahora entenderán por qué dijo el Señor, con la vara que midas serás medido. Con la vara que midas serás medido. Es decir, si tú oras ahorita por los que están allá, cuando tú estés allá, alguien va a orar por ti, alguien va a orar por mí, alguien orará por nosotros cuando nos toque estar de aquel lado, alguien hará indulgencias por nosotros si no las cansamos de hacer en esta vida, para que Dios pronto nos lleve a gozar de la vida eterna. Si no, no vamos a salir de ahí. Solamente Dios sabe hasta cuándo, queridos hermanos. Bueno, muchas gracias, queridos hermanos. Aquí dejo esta breve enseñanza que nos dio este gran sacerdote, el padre Arturo Cornejo. Los invito a suscribirse a su canal también para que se sigan alimentando de su misa diaria por YouTube. Y los invito también a suscribirse, apóyenme suscribiéndose en mi canal y denle like al video. Y Dios bendiga a todos aquellos que me siguen, a todos aquellos que no también. Dios bendiga a aquellos que me critican, Dios bendiga a aquellos que hablan mal de mí, porque los hay tristemente y se hacen llamar católicos, ¿eh? Ojo, acuérdate lo que acaba de decir el padre, ¿eh? No hay que difamar a nuestro prójimo. Yo les bendiga grandemente. Denle like al video para que YouTube lo comparta a más personas y llegue esta enseñanza hasta donde Dios quiere que llegue. Hasta la próxima, si Dios así lo permite, con otra enseñanza. No olvide compartir, suscribirse, pero sobre todo apóyeme dándole like a este video. Hasta la próxima. Que le prometió a Dios de manera fiel y obediente y no lo cumplió. Así que, ¿cómo le puedo hacer yo para ganar indulgencias? Escúchenme bien, las indulgencias las puede hacer todo bautizado, toda persona que haya recibido la primera comunión. Ese es otro requisito. Otro requisito es peregrinar a un lugar donde se pueda ganar la indulgencia. Aunque llegues en tu carro no le hace, pero peregrinar a ese lugar, a esa iglesia.